Ujú. Ma chimopanoltican, nican bunco Xochimilco. Pasen aquí a la biblioteca de Xochimilco, nican Moyotepec, Tlaxilacali, aquí en el barrio de Moyotepec, nican Xochimilco Altepetl, aquí en la alcaldía de Xochimilco, Iguan Ticlazo Camatalía, Bunco Xochimilco, Iguan Ibi México. Y agradecemos a Bunco Xochimilco, la biblioteca, y a IBI México por permitirnos trabajar aquí, por su apoyo. Y vamos a seguir con el tema Camanali, que es el humor, que son las bromas, que es el hablar jocoso en náhuatl. Y en este caso estamos hablando un poco más de la huasteca, aunque en otros lugares también se entiende el camanali, una forma de hablar jocosa, una forma de hablar con humor, hasta con alegría, si podemos decir, hasta con ironía también. Pero también este es Kamanali Ome le pusimos, el Kamanali 2, el 2 del Kamanali, la lección 2 del Kamanali, pero también le pusimos Nahua Kamanali porque nuestra lengua es aglutinante y podemos agregar así, Nahua Kamanali, como las bromas en náhuatl, el humor en náhuatl, la palabra jocosa del náhuatl. Aunque quiero aclarar también que para algunos compañeros del agua azteca, Kamanali no es solo hablar en broma, sino que equivale a decir tlatoli, o sea, la palabra, el habla, la lengua. Ellos dicen que hablan, o sea, para decir hablar esa lengua náhuatl, ellos dicen Kamanali, que hablan el Kamanali. Si alguien dice Tlaxtoa Kamanali, es como decir hablas el náhuatl. Es una variante, es otra forma de decir, sí, aunque es posible que también tenga este doble significado, ¿no? De hablar en broma, pero también la misma lengua, la misma variante que se usa. Eso, eso me lo comunicó, me lo dijo un maestro llamado Juan Medina hace mucho tiempo, más de 20 años. Por eso también lo comento, porque pues sabemos que nos ven muchos o nos siguen también algunos amigos nahuablantes de varias regiones, ¿verdad? Estamos hablando aquí de una región, pero también en la misma región de la Huasteca hay variantes. Así como aquí mismo, los últimos hablantes aquí en este valle, también hay variantes, ligeramente. Bueno, en la otra ocasión hablamos del Nahuacamanali, pero donde uno puede como ironizar acerca de una parte del cuerpo de alguien, ¿verdad? Eh, pero cuando no es fácil esto de ironizar, hacer bromas y todo eso, porque no todo el mundo está dispuesto a veces tienen un problema, a veces hay un enojo, también se puede provocar un enojo, ¿verdad? Si alguien ironiza de su cuerpo, de otro. Pero cuando se incluye él mismo, y decir Tino Cuachachapal Capo, tú eres mi compañero o eres como yo, cabeza de cazuela, como que disminuye un poco, ¿verdad? O si le digo al otro Tino Ishkelochpo, tú eres como yo, de rostro un poco como arrugado y hundido, o sea, eres como yo. No le estoy diciendo que él, aunque no sea, pues le puede ofender si no nos llevamos así, ¿verdad? En este caso era una sola palabra, ya lo vimos en la lección pasada, pero ahora vamos a ver que a mí me parece, bueno, nosotros nos reíamos con esto que se comentaba en el pueblo, esto me lo comenta un hermano mayor, este, que lo escuchó también, porque mucho en el pueblo, cuando nada más había radio, casi no había televisores, pues, y aún hoy en día, la oralidad, lo que escuchamos, a veces va pasando una noticia de boca en boca y se comenta y hace uno, si uno se ríe también o se comenta así, ¿no? Eso sí se escuchaba mucho. La oralidad todavía es muy importante. Pues también aquí en la ciudad, ¿verdad? Pero para nosotros eso es más básico porque nosotros no,
generalmente no escribimos en nuestra lengua, ¿verdad? Entonces una cosa que sucede por allá importante, valiosa, jocosa, chistosa o X, una muerte, una boda, un algo así que llame la atención, lo platicábamos en la familia y lo traíamos mucho tiempo, donde trabajábamos, donde estábamos, los jóvenes, aún los niños y demás. Entonces esto que voy a platicar a nosotros nos causaba risa, pero no es fácil de reírse de la idea de lo jocoso, de lo chistoso, o de lo humor, o de lo alegre, o de lo irónico, de una cultura a otra. Eso sí pasa y a otros lo dicen también, ¿no? Pero bueno, un poco nos da risa aquí por el acento y por lo que es aquí. Aquí voy a leer primero. Dice, Tleicatigualicac ininqueso. Según esto le dijo un señor llamado Martín Tlacuatzin, así le decíamos, Martín Tlacuache, porque Martín Tlacuatzin generalmente no trabajaba en la milpa, generalmente no trabajaba a otras personas, como ajeno decimos allá en el pueblo, sino que a veces muy temprano lo veíamos pasar con sus hijitos, unos 3 niños casi desnudos, y su esposa llevaba la ropa para lavar y se iban a un arroyo a lavar. Por allá de regreso ya en la tarde traían nopalitos y traían pescados, pues ya traían su comida, ya traían la ropa limpia, ya se habían bañado y así muchos días los veíamos a ellos. Pero en la casa nosotros teníamos que trabajar, que hacer, sembrar maíz, sembrar varias cosas, pero también por la zona, también alguna gente podía vivir nada más recolectando del monte, frutas cuando había, verduras, nopales, peces, camarones de río, X cosa. Claro, que si el que sembra frijol o frutas o X, pues podía tener más, ¿no? Pero bueno, así era Martín Tlacuatzin. Y se dice que Martín Tlacuatzin, no sé cómo conseguía los dineros o si trabajaba de vez en cuando por ahí, porque se entiende que tenía un poco también de dineros, porque ya en el tianguis pues se compra con dinero, se compraba también, ahora más, y que le encargó a su esposa que trajera un queso, ya queso es en español, ¿no? Le dijo, porque cuando llegó del tianguis, perdón, no, le encargó, perdón, un cuetlaxcoli. Cuetlaxcoli es la tripa de puerco, o sea, la rellena que le dicen aquí en la ciudad, que es rellena de sangre, que se prepara bien y es sabrosa, ¿verdad? Allá también. Que le encargó un cuetlaxcoli, una tripa de puerco, o sea, y que le gustaba a él. Allá no se le dice rellena, o sea, cuetlaxcoli o tripa de puerco. Y que cuando llegó, no traía la tripa de puerco cuando llegó del tianguis. Él se la encargó. Y le dijo, Tleicatigualicac ininqueso, Tlahuelhuactoc. Le dijo, ¿por qué trajiste este queso? Está muy seco. O sea, enojado, ¿no? Está muy seco. Y luego le dijo, ya tigualicatosquia cuetlaxcoli, y no hueliti ni cayochichina. Esta es la parte donde nos da risa porque dice, ¿por qué trajiste este queso? Está muy seco. Hubieras traído una tripa. Eso, a eso puedo chuparle el juguito, dijo Martín Tlacuache. Martín Tlacuache. Claro, es la diferencia. El queso, dijo, está muy seco, pero la rellena allá generalmente tiene más juguito. Ajá, bueno, se hace así como con juguito, ¿no? Por eso dijo él, y no hueliti ni cayo chichina. Pero yo me acuerdo que mucho tiempo la gente lo repetía así, ¿no? Como, pues que fulanito dice, y repetían esto. Y nos reíamos con eso. No sé si él lo supo alguna vez, pero así era esta plática que se recordaba, ¿no? Ujú. Claro, ya el queso ya es algo de, pues ya a partir de los españoles, y también el cuetlaxcoli, la tripa, ¿verdad? Pero también es cierto que ya comíamos eso.
aunque él también, pues como digo, comía, pescaba, y lo veía yo pasar por donde teníamos una milpa, lo veía pasar con sus pescaditos y sus hijos. Aquí es donde entra también lo metafórico, porque la idea de que le pusieran Maltín Tlacuatzin, como apodo, digamos, era porque pues siempre llevaba a sus hijitos al arroyo, al río, y otra vez venía ahí y su esposa, como el tlacuache que carga siempre con sus bebés, ¿no? Con sus hijos pequeños. Y entonces, aunque no los cargara, a él le pusieron Martín Tlacuache. Martín Tlacuache. Uh-huh. Bueno, no sé si tengan dudas aquí. No es fácil, como digo, pasar esto al otro lado. Voy a leer otra vez. Tleica tigualica quinin queso. Claro, el wacto, dijo. Ya tigualica teosquías se cuetlashcoli. Inon huelitinicayo chichina. Más o menos así, el acento, la musicalidad, y por eso nos reíamos mucho, ¿verdad? Bueno, a ver si tienen preguntas ahí. Si no, pues para nosotros este era un camanali. A lo mejor él no se rió porque aquí es un reclamo de Martín Tlacuatzin, ¿verdad? A su esposa. Y la esposa seguramente se sintió regañada, pero la forma en que él dice Hueliti ni cayo chichina, eso es lo que a otras gentes les daba risa. No sabemos si alguien escuchó, o su esposa contó, o él contó, ¿verdad? Porque pues no estuvimos ahí, pero eso, por lo menos los que estábamos cerca, pues lo repetíamos y a lo mejor exagerábamos ya después nosotros, ¿no? Y por eso nos reíamos trabajando en la milpa o por aquí, por allá. Sí. Podría encargarte por ahí compañero, un borrador o a manera de borrador por ahí. Bueno, mientras Por... le leo algún comentario, Ajá. bueno, algunos saludos que nos envían aquí en Facebook. Dice Lorena García Lara, saludos desde León, Guanajuato, Temastiani Santos. Lorena es su alumna de las clases en línea, entonces manda saludos. Gracias, gracias, igualmente. También José Domínguez dice, gracias por compartir su conocimiento, sabiduría. Y José sí le hace una pregunta, dice, saludos Temastiani, una disculpa y una pregunta. ¿Cómo le gusta que le llamen? He visto que algunos le llaman Maestro Santos, yo le llamo Maestro Cruz. Ah, sí, es que siempre me dicen así, Maestro Santos. Me fui acostumbrando y me la fui creyendo desde hace 20 años cuando empecé a enseñar. Al principio no me acostumbraba, pero sí, así. Es que, sí. ¿Qué más? ¿Por ahí hay algún otro? Si no, seguimos con algo. Seguimos. Bueno, ya tienen esto, lo pueden ver ahí en casa y también va a quedar grabado, entonces lo vamos a borrar. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ajá. Este. Tsukiyomi dice: ¿Tienen inscripciones para aprender náhuatl? Vamos a abrir nuevo ciclo de los cursos de náhuatl en línea. En marzo vamos a hacer un cartel para marzo, para iniciando marzo, y pues les estaremos informando de las clases en línea. Uh-huh. Bueno, aquí pues también decimos, abarcamos algo más. Vamos a poner mientras otra oración. Bueno, también le leo otra pregunta mientras Uh-huh. escribe. Dice, Uh-huh. ¿ese no es? Dice, ¿esas varas de fondo cuáles son? Nos pregunta Dar. Estos son pescadores, ¿sí se ve? Estos son, ahí está Leo, muy trabajado, muy bonito. Tiene algo de tule en la agarradera. Son pescadores, ya se pone así, no importa que estemos en el camanali. Cuando está ya el maíz seco,
donde está el cabellito, se mete porque tiene punta, se abre y se saca la mazorca, la pura mazorca. Y se saca la mazorca más chica, por lo menos en nuestra región, y la mazorca más grande, bueno, no tan grande, pero sí se deja con hoja para guardarlo en un costal, en un canasto, y transportarlo a la casa o a un granero, a un lugar donde se guarda. Ese es un pishkomil, que significa flecha para cosechar. Pues es una flecha. Y estas son las varas que ven, los palitos. Y hay otros que son como a manera de perchero, como lo hicimos ahora. Así como está, pues se puede colgar aquí. La gorra, el mecate, el morral y varias cosas. Hay varios percheros aquí, los que se alcanzan a ver. Es una exposición, bueno, lo aprovechamos para darle publicidad. Es una exposición de algunos objetos, utensilios que se usan actualmente de madera en la Huasteca, y que hicimos una exposición aquí en esta biblioteca, Bunco Xochimilco, que pues pueden visitarla todavía mientras no la quitemos. Hasta que nos digan, pues la vamos a quitar. Esperemos que pueda estar todavía todo este mes. No sabemos, pero esta es la exposición, de maderas distintas, pero estos ya hechos, recordados, recreados aquí en la ciudad, para no olvidar que los usamos y que tienen nombre la mayoría en náhuatl, y que podemos trabajarlas, y que si las trabajamos, esa es la idea, en los pueblos, pues podemos seguirlas trabajando aquí. Pues eso es lo que le comento. Están invitados a venir a ver la exposición, los que puedan. Y los que están muy lejos, pues pueden tomar avión, un pájaro de acero, como decimos, un tepostotot, y pueden venir. Está abierto de miércoles a domingo, ¿verdad? El espacio. Uh-huh. La dirección de la biblioteca, a ver, acá le preguntamos al compañero José ¿cuál es la dirección de la biblioteca? Bueno, estamos aquí en el barrio Moyotepec, muy fácil llegar, barrio Moyotepec, en la alcaldía Xochimilco, pero el pueblo se llama San Gregorio Atlapulco. Calle Gustavo Díaz Ordaz, ¿sí? Número 35. Y en la entrada hay una puerta café y hay un ajolote pintado muy grande, ¿verdad? Y enfrente, casi en contraesquina, está el Santo San Juan, es una capilla, ¿sí? Y hay una secundaria, dos secundarias, y enfrente está casi el centro de salud, una secundaria, Juan Álvarez. Aún en internet pueden encontrar la dirección, ¿verdad? Buscando Bunco Xochimilco, Biblioteca Bunco Xochimilco, le van a encontrar ahí la dirección. No es una biblioteca que está en el Cerro Moyotepec, que estamos muy cerca. Es una biblioteca que está cerca aquí del centro de salud de San Gregorio Atlapulco, el pueblo. Bueno, en lo que hay otras preguntas. Bueno, vamos a poner aquí algo más del Kamanali. Esto, a algunos otros nahuablantes de otra región también lo pueden entender, no es tan difícil. Ajá. Esto lo escuché de un profesor muy conocido, hizo muchos trabajos de traducción, el maestro Librado Silva. Dice que dos personas mayores se encuentran en Milpalta y uno a otro le dice Yetik Mati. Pero esta es pregunta. Le dice así: Yetik Mati. Y le dijo algo así como Ocholo y Ich. Ajá. Ocholo y Ichpoch. Ajá. Aquí falta. No, compadre, le dijo. Aquí compadre, pues ya es en el español.
Pero lo que dijo esta persona a otra cuando la abordó, le dijo, Yetigmati, ocholo ichpoch, más o menos así, ichpoch, no compadre. Quiere decir, ya sabes, así como chisme, dijo, huyó la hija joven de mi compadre. Y él le preguntó, Campa Olla, es acá en el centro, y le dijo, ¿a dónde fue? O sea, ¿a dónde fue? Quiere decir que se escapó, pero la idea es como que se fue con alguien, ¿no? O cholo. Ajá. Que se así, sin que le pidieran, se fue, ¿no? Con el novio, digamos, ¿no? Y dice, Campa Olla, ¿a dónde fue? Ajá. Y entonces el otro decía como, Olla, Huica. Quiere decir, se fue lejos. Más o menos se fue lejos, pero que el otro le contestó, ajá, Nikan amo, hizo así, onka, a ver si cabe aquí, tlacatl, si cabe, espero que lo vean bien, aquí dice onka tlacatl. Bueno, el maestro cuando lo contaba pues se reía y decía que era algo para ellos también jocoso o algo así, algo real, pero algo un poco a esa manera, que dos personas adultas, una a otra aborda y le dice, Yetik Mati, como chisme, ¿no? Ya sabes. Pregunta, dice, Ocholo ich, pues siempre así, dice, Ocholo ich, pues no compadre. Huyó la joven hija de mi compadre. Y él le pregunta, Campa olla, ¿a dónde fue? O sea, ¿a dónde fue de nuera, digamos? ¿A dónde se la robaron? Olla, hueca, le dice. Se fue lejos. Y el otro así muy tajante dice, Nikan agmon katlakat. Parece ser que aquí él pregunta, pero también como cuando contestamos de manera irónica, aquí no hay hombres, él dijo más o menos eso, ya sabes, huyó la joven hija de mi compadre. ¿A dónde se fue? Se fue lejos. ¿Aquí no hay hombres? Le dijo. Así, ¿no? Aquí no hay hombres. ¿Sí? No es tan difícil entender de una variante a otra. Esta forma un poco se acerca allá, así en parte una habla del pueblo, aquí de Milpalta, que así decían, ¿no? No es difícil. Yetik mati, ocholo ich, pues no compadre. Campa olla, olla huesca, nicanagmon catlacat. Yo lo entiendo ahí que no está preguntando, aunque también podría preguntar, ¿verdad? Para ironizar, pero también puede afirmar y decir, aquí no hay hombres, ¿verdad? Ajá. Y así ahí se acaba bueno, ahí se ríen ellos, ¿no? Se ríen también, pero esto es parte del Kamanali, pero también no lo están provocando, pero así pasa, ¿verdad? A veces no estamos buscando el Kamanali, ¿no? Sino que sale de repente de la realidad, ¿no? Sin inventar, ¿verdad? Ajá. Y esto así también se dice, así pasó algo, y así hay cosas que, que pues pasan y las vamos viviendo. El- Alguna ocasión yo lo cuento en la casa, pero es como muy de los pueblos acá. Estaba, me parece como muy de los pueblos, pues, de los pueblos nahuas, en parte, aunque lo escuché en español. Una señora muy sencilla, traía su rebozo así, y llega a un lugar donde venden
¿cómo se llama? Como consomés y taquitos de borrego ahí cerca, aquí en San Gregorio. Llega y le dice, le ayudo y le voy a ayudar a lavar los trastes, si me regala unos tacos, le dijo la señora. No, 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 dice, siéntese, siéntese, no importa, siéntese usted, después me ayuda. Y yo estaba ya comiendo unos taquitos y de repente esta otra señora, un poco diferente a la señora del pueblo, le dice, porque están como hablando con alguien así del otro lado de la carretera, se hacen señas y todo, se ve como que lo conocen o son esposos, y le dice, ¿es su esposo? El señor que está allá es su esposo. Y dijo la señora, sí. Pues cuídalo mucho, le dijo. ¿Por qué? Dice, porque si la deja, usted va a llorar como un coyote, porque así lloré yo cuando me dejó mi esposo. Y cerró así, pero llorar como un coyote, ¿no les parece algo poético, como el náhuatl? Me pareció interesante esa plática, ¿no? Siempre hay cosas así, ¿no? En los pueblos, y a veces son en náhuatl y a veces son en español, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de los pueblos, otros pueblos, ¿no? Mixtecos, zapotecos, seguramente también tienen muchas anécdotas, muchas vivencias, ¿no? Cosas tristes, alegres, jocosas y demás. Bueno, no sé si hay preguntas, a ver qué les parece allá en casa. Sí, Ajá. nos preguntan cada cuándo son las clases y pues, lo estamos haciendo cada semana, es sábado o domingo, dependiendo de cómo esté nuestro horario de trabajo, Ujú, pero siempre les avisamos. También estábamos considerando en ya dejarlo también, de pasarlo de los domingos a los sábados, ¿verdad, ujú, Marciani? Pero pues vamos a ver, les ujú, estaremos avisando ahí en las redes sociales. ujú. Claro que sí. Estamos tratando ahora a veces de alternar, a veces estamos los sábados, ¿verdad? Pero a veces el domingo últimamente. Ahora lo cambiamos, mañana no vamos a estar, pero sí hoy pensamos en trabajar en sábado. Pero vamos anunciando, ¿verdad? Vamos diciendo si es sábado o si es domingo. Ujú. Sí. Bueno, ahí seguimos con el Kamanali, ujú, que pues es natural en los pueblos y como decimos, existe el Kamanalowani, el que hace bromas, pero también, como decimos, si eso se desborda, si no se mide, pues también se puede ofender a alguien, ¿verdad? Pero también depende del Kamanalowani, depende del que habla de manera jocosa. Yo creo que en cada lengua, ¿no? Porque a veces podemos lastimar, pero a veces también podemos alegrar el momento en la comida, en el desayuno, en la casa, en el trabajo, en algún lugar, que si lo podemos hacer, pues no todo el mundo lo puede hacer, pues se necesita mucha, no sé, agilidad mental, vivacidad, vivencia, muchas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Ajá. No es fácil describir esto del cameronal y esto del hablar jocoso, hasta dónde sí nos ayuda como sociedad o hasta dónde nos puede hacer daño, también puede afectar como sociedad, ¿verdad? Ah, porque precisamente, como les repito, en el México antiguo, el Tlatoani, el gobernante, se decía que ya no debía hacer bromas, que ya no debía hablar jocoso, que debía ser serio, que debía ser como una fiera, como un jaguar, ajá, como una fiera, que debía dar miedo, debía dar temor. Cuando ya lo eligen le dicen, ya das temor, ya das miedo, ya no eres como nosotros, ya eres como una fiera. Y entonces en uno de los consejos que le dicen, ya no debes, ya no debes usar el camanali, o el buen gobernante es aquel que no usaba el camanali. Pero el pueblo usamos el camanali.
¿verdad? Hasta a veces podemos decir que es justo y necesario usar, ¿verdad? ¿Sí? Nos quita un poco de la tensión, nos quita un poco de la seriedad o de la tristeza en algún momento, ¿no? Nos rompe la rutina, ¿no? Nos ayuda también, ¿no? Ajá. En la convivencia, en el trabajo, en donde quiera que estemos, ¿no? Pues los nahuas, aunque parecemos muy serios, también tenemos muchas cosas de humor, ¿sí? A nuestra manera. Ujú. Sí. Timastiani, nos hacen aquí una pregunta en TikTok. Jesús Mazat dice: ¿podrían ayudarme a traducir la palabra Teotenanco y Tonático? Esas Mm, dos palabras. ujú. Podría ser, podría ser que podemos dar una opinión porque no son muy difíciles, ¿verdad? Vamos a borrar aquí, ya lo copiaron, no hay problema. Bueno, Teotenanco es la reconstrucción, hoy se dice Teutenango, y en muchos lugares así se cambia la C por la G, digamos, ese sonido, porque ya se castellaniza, aunque generalmente la G en los documentos más antiguos no aparece en ningún momento en náhuatl, ¿no? Hoy en día sí aparece en algunas variantes la G, ¿verdad? No sabemos si siempre existió o es una G muy suave, pero así lo reconstruimos. Para nosotros es Teutenanco, el lugar, Tenan, de Tenamit, muralla, el lugar amurallado. Pero Teo, como hemos dicho en otras ocasiones, es algo, o puede ser algo muy antiguo, o muy impresionante, maravilloso, o muy bonito, o muy grande también, ¿sí? Entonces aquí yo he visto incluso escrito Teutenanco, se escribe en un códice, lo he visto aparecer como una muralla, ¿verdad? Esa muralla de piedra, y pues Tenamit quiere decir muralla, pero de piedra, ¿verdad? Aquí está piedra, de Tetl. Entonces, en la muralla importante, antigua, valiosa, maravillosa, muy bonita, muy bien construida, ¿sí? Siempre sugerimos que Teo, que no nos quedemos con Teo, con la idea de Dios, o nada más, ¿sí? O sagrado, ¿sí? También puede ser sagrado, Teo. No sabemos si este lugar de manera natural tiene a manera de murallas, cerros, o si tiene unas ruinas donde hay murallas, pero podría ser como es el pensamiento náhuatl, que se haya nombrado a partir de lo que ven antes de construir nada, algo, ¿sí? Como dato, parece ser que Teutenanco, de ahí llegan un grupo nahuablante que van de Teotihuacán, uh-huh, a esa región, Teutenanco. Uh-huh. Y hay muchos otros lugares que se llaman Tenango, ¿verdad? Tenango. Uh-huh. Bueno, por ahí le podemos ayudar. Y la otra palabra que dicen, que es posible que esté muy cerca, no conozco el lugar, pero eso es lo que puedo decir a grandes rasgos, porque aquí lo importante de traducir una toponimia, un nombre de lugar, un espacio habitado, es pues seguir preguntando a la gente mayor. Siempre digo y pregunto,
¿Tienen acaso alguna historia de cómo se fundó, algún mito de cómo se fundó? Que se pregunte, porque eso nos va a dar, nos va a ayudar para trabajar, sí. Dice que sí tiene en su estructura murallas, dice. Las ruinas, tiene ruinas, murallas deben ser muy altas, ¿no? Para que pueden ser, ajá, y que hayan llegado, que haya llegado otro grupo nahua y ya, a lo mejor ya estaban las ruinas y por eso lo nombran Teotenango. O no sabemos si este nombre es nuevo, ¿no? Pero la generalidad de los grupos es cuando se funda un pueblo, es para decir lo que abunda, alguna cosa, suceso importante o algo de la geografía que ellos notan y así nombraban. Ujú. Sí, por ejemplo, hay un lugar que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Por Hidalgo, hay algo de Tenango. Sí, ya ven que hoy en día en México conocemos los llamados bordados tenangos, los tenangos. ¿Sí lo han escuchado? Se ha ido al mundo, los bordados de Tenango. Son un grupo tepehua, o sea, entre Totonaca y Otomí también. Otomí, son parientes, los tepehuas y otomís, pero es un pueblo que cuando uno llega de Hidalgo, así, resulta que se ve todo plano, 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 y de repente cuando vamos a llegar al pueblo, va bajando, va así, de los cerros va bajando el transporte, y hasta allá abajo está Tenango, pero es en Hidalgo, donde hacen los bordados ahora. ¿Cómo se llama? Sí, Tenango, pero resulta que parece que está de forma natural, amurallado así. Los cerros se ven como murallas. Tienen razón de nombrarle Tenango ahí. O sea, Tenanco. Solo que la diferencia es aquí Teotenanco, ¿verdad? Bueno, voy a poner ahora el otro nombre que nos pide, que posiblemente esté cerca. Tonatico. Dice que aquí hay un lugar, ¿no? También, Tonati. Posiblemente aquí que se haya perdido una H, ¿sí? O por, por la forma clásica que es Tonatio, el sol. También es posible que se haya perdido, sí, la H o la U y la H, digamos, el sonido, así, una U larga, como Tonatiuco, Tonatiuco, el lugar del sol o el lugar soleado, ¿sí? Porque de alguna manera los terrenos ellos observaban y así nombraron el lugar del sol, o se puede entender lugar soleado. Aquí, para traducir una toponimia, pues a veces nos ayuda si vamos al lugar, si observamos, si vemos, si hay un mito de fundación, si hay tradición oral, que la gente, las mujeres, los hombres mayores nos comenten algo, o si se habla la lengua todavía, cómo le llaman los mismos hablantes. Pero si ya no se habla la lengua y están las ruinas, están los lugares, es más difícil, ¿verdad? Porque se castellanizan, como aquí que se castellanizó con G, aquí posiblemente se perdió la H, así, tonatico o tonatiuco. Sí se puede, sí. Lugar del sol, y no es que sea que el sol caiga ahí justamente, sino puede ser lugar del sol como un lugar muy soleado, ¿sí? El lugar soleado. Uh-huh. Por ejemplo, aquí en Nativitas, aquí en Xochimilco, el pueblo de Santa María Nativitas, Zacapan, hay un barrio que se llama Tonalco. También quiere decir el lugar del sol, porque Tonali también es el sol, es la luz, es el sol. Tonalco, porque están los cerros así, en semicírculo, y abajo era como una bahía, era la laguna de las aguas dulces de Xochimilco, y luego daban al canal, había manantiales por ahí, y Tonalco se llama allá porque los que viven
abajo o en las faldas del cerro, cuando amanece, el sol no alumbra el pueblo, la comunidad, acá abajo, sino que alumbra primero allá de aquel lado, en la parte alta, y lo alumbra bien. Y para ellos entonces es el lugar del sol, hasta la fecha. Y por eso ese barrio le llaman Tonalco, el lugar del sol. Podía ser aquí algo parecido, Tonatiuco, el lugar del sol, el lugar soleado. Debemos de preguntar a la persona si es que también hay cerros, puede ser el mismo fenómeno. Podría ser, pero como digo, a veces necesitamos conocer la geografía y lleva tiempo para no errar, pues debemos trabajar mucho para entender el significado. Pero por lo pronto, pues podemos aproximarnos así, de esta manera. Uh-huh. Gracias, Temastiani. Le voy a leer una pregunta Uh-huh. de Lorena, Uh-huh. su alumna. Uh-huh. Nos dice aquí en Facebook, Temastiani, una pregunta. Eh, ¿Cómo concebían los antiguos el alma? Dice, gracias. Bueno, sí, gracias. ¿Cómo concebían los antiguos el alma? Nos Uh-huh. pregunta. Uh-huh. 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 Cuando llegan los españoles, traen la palabra alma, ¿verdad? Pero también traen la palabra ánima, ¿verdad? ¿Sí? Los concheros de por aquí, de esta región, unos danzantes, los últimos danzantes de por aquí, de forma tradicional, ellos dicen ánimas benditas, porque están apegados más a la iglesia y dicen ánimas benditas. Y también existe el término ánimas del purgatorio, ¿verdad? O sea, como si fueran sinónimo, ¿no? Almas del purgatorio. Pero también es cierto que lo que hemos leído es que los frailes, cuando llegan aquí, para ellos, la gente de aquí, náhuatl, mixtecos, zapotecos, mayas, purépechas y demás, decían, estos no tienen alma. ¿Se acuerdan? Lo hemos leído. Ellos creían que acá la gente no tenía alma. Entonces, ¿cómo nombraban algo cercano? O sea, lo que yo he encontrado es que es algo cercano, esto es de mucha discusión. ¿Cómo creen que decían cuando alguien moría, ya cuando están en la colonia, ya cuando están castellanizados, el indígena, y que se le dice que si va a morir su ánima, que no se usaba luego alma, su ánima iba a ir a un purgatorio, pero si dejaba dineros antes de que muriera y que se le dijera y se le decían de misas, su alma no se iba a tardar mucho castigado, digamos, en el purgatorio y se iba a ir luego al cielo a gozar del cielo. ¿Cómo creen que decían los primeros? Tu ánima. Así, nuestra alma, nuestra ánima. Así. ¿Por qué decían eso? Porque, bueno, ya estaba la influencia religiosa, pero lo que yo he encontrado, como les decía la otra ocasión, aquí lo he encontrado, lo que decimos hoy en día, que aquí en nuestra cabeza es donde más está un calor, que es tonali, que es para mí es lo más cercano a ánima, alma. Ese tonali es a partir del sol. Ese tonali está aquí como más fuerte, aunque se entiende que está en todo el cuerpo, pero aquí es donde se entiende que está, porque este es donde nos da el sol aquí. Pero
ese tonali, que es como una luz, que es un calor a partir del sol, y se dice que, o es el alma, que cuando morimos, ese tonali se desprende del cuerpo, sí, es lo que más se acerca, ¿verdad? Alma. Ese tonal se desprende del cuerpo, pero no se va directo allá lejos, a un cielo, sino que por aquí queda, entre los manantiales, bosques, cuevas y demás, y se puede manifestar en algún momento, pero también ya no se le llama exactamente tonali, sino ese tonali que ya se desprendió de un cuerpo, se le llama ejecatl. Si se va a manifestar, se manifiesta en algún momento en el viento, por eso se le llama ejecatl también. Entonces, pero tonali no es nada más, digamos, lo más cercano a eso, alma, ánima. Tonali es día, tonali es sombra, tonali es parte alumbrada del día, o sea, del día. Estamos en tonali ahorita, porque es de día. Y también se puede decir un tonali como un día miércoles, un día jueves. Claro que lo decían ellos a su manera, ¿no? Por ejemplo, decían ellos un tonali acas, o un tonali Quetzalin, un día carrizo, un día lagartija, así. Entonces, tonali día, tonali me parece lo más cercano, alma, así, pero también es, como digo, calor, también es, también es sudor, porque el sudor se da a partir del sol, del calor, ¿verdad? Entonces digo notonal, mi sudor, notonal, mi esencia, mi alma o mi ánima, ¿no? Podría decir, notonal. Pero también puedo decir cetonali, pues un día. Un poco así podemos explicar, a ver si esto es, para mí, esto es lo que más se acerca. Aunque claro, para muchos investigadores, pues hay otras palabras, pero en el México antiguo. Yo hoy en día lo que estoy platicando, hablo de una región muy específica en la Huasteca, y lo que escuché y lo que escuchaba de los mayores, pues, y lo que seguimos escuchando. Eso es lo que puedo decir que se acerca a esta idea de alma, ánima. Uh-huh. Uh-huh. A ver si nos queda tiempo. Vamos a ver una última y preguntas. Uh-huh. De aquí ya, ¿verdad? Ya lo borramos. No hay problema. Bueno. Estamos poniendo frases que nos causan un poco de risa, a veces alegría, nos cambian un poco el ánimo. El Kamanali, Nahua Kamanali. Esta a mí también me hacía reír, a ver qué les parece. Se dice de una persona que, pues como en mucho tiempo en el pueblo, cuando estuve y era niño, la mayoría sembraba frijol, maíz, acarreaba leña, acarreaba el agua, éramos campesinos. Algunos tenían más como ganaderos, ¿no? Tenían más tierras, tenían ganados, caballos, vacas, burros, mulas y demás. Pero la mayoría eran campesinos porque había ejidos y había terrenos comunales, y lo más importante de una persona adulta era sembrar maíz, sembrar frijol, calabaza, chile, naranja, otras cosas para vivir, ¿sí? Pero poco a poco iba cambiando. Me acuerdo que en ese tiempo, cuando yo era niño, no había muchos albañiles todavía, así como albañiles, ayudantes, maestros. No entraba mucho esto del cemento y todo, porque la mayoría hacíamos nuestras casas de palos, de otates, de palma, de zacate, como podíamos, ¿no? Se compraba también. Ajá, la palma, se compraba la madera. ¿Qué es lo que quiero decir? Que de repente empieza a entrar el cemento, empieza a entrar otra forma de construcción,
y nos sorprende. Esa es la idea y de ahí sale esto que les voy a platicar. Se dice que una persona un poco mayor le dice a otra así, Amán no ti albanil, así le dijo, albanil, porque no podía pronunciar albañil, porque la ñ no existe en el náhuatl. Ninguna palabra tiene ñ. Claro, si lo mezclamos con el español, pues sí. Y le dijo así, a ver, voy a poner aquí la pregunta. La pregunta. Esta es una pregunta porque Aman es hoy en la Huasteca. También se usa Ashkan, lo he escuchado, pero usamos más Aman. Dijo, Aman no, no, este es algo largo, pero significa también, no va junto allá, ¿sí? Le dijo al Amanoti albanil, con ese acento más o menos, que según esto le dijo, Amanoti albanil. Perdón, voy a quitar aquí, voy a alargar la pregunta. Le dijo Nomach, como sobrino. Le dijo, ¿ahora también eres albañil, sobrino? Como sorprendido, la persona mayor, porque seguramente lo vio lleno de cemento. Pero lo que me gusta es lo que contesta el otro persona más joven, le dice así, Macuan Inin, le dijo, Ayok Cacuale. Le dijo, Totlay, así. Le dijo, a ver si cabe, Macuan Nimayana. Macuan Nimayana, dijo. Iguané Calistic. Esta es una expresión muy, muy local. Calistic. No cabe aquí. Vamos a ver si cabe. Vamos a ver si cabe. Igual aquí. Calistic. San. A ver si cabe. No cabe. Bueno. Disculpen, vamos a borrar todo porque no cabe. ¿Por qué no nada más se borra arriba? Ajá. Se continúa arriba para no borrar todo. Todo. Macuane Calistic San. Y le borro aquí, le voy a borrar aquí. Ustedes van a continuar acá arriba, ¿eh? Vamos a borrar aquí. Dijo así la persona, San Tla Ish Quili Tok con M. Más o menos, aquí se cierra los signos. Le dijo así Macuan Nimayana. Iguané Calistic Santla Iscuicuilisto con M. Aquí una coma. Y dijo el señor San Iki. Ya terminamos. Solime. Así dijo. Lo escuché, me lo contaron así. ¿Verdad? Entonces este señor, sorprendido de que ahora era albañil, la persona más joven, dijo, Amano te albañil, dijo, no mach.
¿ahora también eres albañil, sobrino? Le dijo la persona mayor. Y él le dijo, Macuan inin ayucacuali, totlay. No, aquí no lleva pregunta, perdón. Sería así, también así. Le dijo, pues esto ya no es por la buena. Esto le dijo, pues esto ya no es por la buena, este es bueno, buena, bueno, buena. Pues, Juan, esto ya no, pues esto ya no es por la buena, le dijo, tío, aunque aquí dice nuestro tío. Ahora también eres albañil, dice la persona mayor. Pues esto ya no es por la buena, tío, le dice. Pues tengo hambre, dijo la persona. Tengo hambre. Y allá dentro de casa, dijo, y allá dentro de casa, aquí es un poco difícil traducir, lo traduzco así, solamente hay muchos niños, solamente hay muchos niños con caritas rayadas, como si fueran codornices. Ya ven que los niños cuando juegan en tierra y todo eso y luego se chorrea el sudor, se quedan así como rayaditas las caras, ¿no? Las caritas así. Entonces por eso él decía que tenía eso, dice, allá, y solamente allá dentro de casa hay niños con caritas rayadas, como si fueran codornices. Eso es lo interesante de la lengua y también el pueblo puede hacer esto. No estaba buscando la poesía, pero aquí le salió bien esa comparación, ¿verdad? Muy poética. Que también aquí en la ciudad lo podemos hacer o hay gente que podemos escuchar que lo hace más o menos parecido, porque tiene su manera de hablar y sus ideas, ¿verdad? La lucidez también. Esto nos hacía reír, ¿verdad? A nosotros. Por cómo, o sea, nos hacía reír por cómo lo decía. El acento también, ¿sí? Y por la yo digo lucidez como por el hecho de hacer una comparación, ¿verdad? Con sus niños. Y eso en mucho tiempo los que escuchamos esa plática, pues se repetía, sí se repetía. Como para reír. No teníamos televisión, no teníamos, sí, el radio sí lo escuchábamos, pero pues, también era una costumbre, ¿no? Ujú. Yo creo que también aquí así también hablamos cuando decimos, es que pues como decía mi abuela, pues como decía la abuela, como decía el abuelo, ¿no? Sí, todavía, ¿verdad? O como dice fulanito. Sí, esa es la oralidad, ujú, ¿verdad? Bueno, esto les comparto entonces. Aquí a mí con estos también nos daba risa cuando lo repetíamos, cuando lo escuchábamos de alguien mayor que lo platicaba, que fulanito dijo esto, dijo el otro. Y así quedaban hay otras cosas, ¿no? Sí. Para algunos, pues les dará risa algunas cosas que estamos platicando aquí. Para algunos no. Para algunos sería motivo de risa lo que allá no era risa. Por ejemplo, a veces en la bocina del pueblo, de la presencia municipal, de repente decían, pues atención, mucha atención, ya en español, que no todo era en náhuatl. No, generalmente no se usaba en náhuatl en la bocina, en el micrófono, pero sí en otras cosas, pero de repente decían, atención, mucha atención, vengan a recoger, o sea, un burro de tal color porque se comió unos elotes y paguen los elotes. Y debe pagar los elotes para que pues se quede libre el burro, ¿no? Pues eso suena a risa, pero allá no nos daba risa, sino que pues era la realidad, ¿verdad? Era la realidad.
Cuando lo cuento aquí la gente le da risa, pero ahí pues era parte de, ¿no? O un puerco, ¿no? Un puerco que estaba encarcelado, había cárcel de puercos, digamos, encerrado, amarrado, y tenía que ir a pagar el dueño los daños del puerco, ¿verdad? O del caballo, o X, ¿no? Así eran. Bueno, así hay preguntas, donde estamos, ya con esto terminamos. No, sí, hay una pregunta que me parece interesante, Ujú. que nos las hizo hace un rato ya aquí en Facebook. Ajá. Dice Luna Narciso, también se puede decir o usar el concepto para hablar de forma sarcástica, refiriéndose al Kamanali. Es decir, como si el Kamanali se puede usar como también en esta broma, pero también esta broma que daña, pues. Sí, algo sarcástico, algo como en doble sentido, ¿verdad? O sea, te lo digo a ti para que lo entienda fulanito, ¿no? ¿Sí? O a veces me lo digo a mí, pero en realidad lo digo para ti así, ¿no? Imagínate, ¿no? Sí, sí, también se presta. Por eso digo que a veces el Kamanali podría prestarse para, y aún aquí en la ciudad, ¿verdad? Puede prestarse para un problema, para ofender, ¿sí? Y pero a veces también nos puede ayudar a reírnos un poco, ¿verdad? Pero a veces no hay una frontera, no hay un límite que podamos ver hasta dónde termina, que hasta dónde se puede, hasta dónde es, ¿verdad? Ajá, porque ya como se dice acá, también se puede usar, puede sonar a bullying, ¿verdad? Si yo estoy ironizando de alguien siempre, hasta que lo fastidio, ¿no? Pero si yo digo me río de mí mismo, no es fácil, ¿verdad? Reírse de uno mismo, pues también se puede uno reír en el Kamanali, también uno se ríe de uno mismo cuando incluye a la otra persona, una exageración, una ironía, pero se incluye en la primera persona, o todos nosotros, ¿no? Pues, en un grupo, pues es muy interesante esto del Kamanali, es tan amplio, ¿no? También se puede, yo creo que también se puede tomar como parte del albur, como dicen, el albur mexicano es único y es posible que tenga tintes, influencia del náhuatl, ¿verdad? Ujú. O sea, puede ser poético, pero también como dicen aquí en español, en la ciudad, hay un humor, puede haber un humor blanco, ¿verdad? Claro, también. O sea, también nosotros lo podemos vislumbrar un poco eso. Yo lo digo así porque yo escuchaba Kamanali, pues también las mujeres usan el Kamanali en la región y también los jóvenes y las gentes mayores. Pero sí, como digo, se necesita mucha agilidad mental, la lucidez con la lengua, el dominio de la lengua, la cultura y todo para dar a entender un Kamanali, para compartir un Kamanali. Pero seguramente, como otros dicen, no es fácil hacer reír de manera sana a un grupo, ¿verdad? No es fácil. Ajá. Ujú. Y no es fácil ser alegre, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Ujú. Pero a veces es necesario sacar la alegría del Kamanali o la ironía del Kamanali, la habilidad del Kamanali para no siempre estar, como decimos, como pico de pato, ¿no? Así, con pico de pato. Ujú. Con pico ancho, así, triste, ¿no? O enojado. Bueno, ahí quedamos. No sé si hay más comentarios. Y nos vamos Este, cerrando. yo creo que ya vamos cerrando por la hora. Ujú, Entonces nada más agradecer a quienes nos siguen nuestra transmisión, perdón. ujú, Este, y, est- y pues voy a leer algunos nombres de personas que aquí nos están donando en TikTok, ujú. también en algunas otras redes sociales, YouTube, Facebook, que estamos transmitiendo. Por ejemplo, Robert de Ángel, que nos envió regalos, le agradecemos. Yumi Selene, también que nos envió regalos aquí en TikTok, muchas gracias. Rollis 85 Ox, que nos envió regalos, también gracias. Nami, que nos envió regalos también. Jessica Calira 8118, que nos envió regalos. Julián Zamora, que nos envió regalos también durante el live, muchas gracias. Este,
Gigi26, que también nos envió regalos, varios regalos durante el live. Muchísimas gracias. Este, y pues por también recordarles que pues estamos transmitiendo ahorita entre sábado y domingo, dependiendo de cómo tenemos trabajo. Pero siempre vamos a avisar un poquito antes. Si es el sábado, transmitimos a las 2. Si es el domingo, transmitimos a las 4. Pero también vamos a ver si cambiamos más bien el horario, ¿verdad? A los sábados a las 2 y se queda como el horario permanente. Y pues nada más, les agradecemos. ¿Algo más, Sebastián? Mate, muchas gracias. Sí, Muy muchas bien. gracias y también agradecemos el apoyo aquí del compañero Dani y Luis y a Bunco Xochimilco, a la biblioteca y a IBI México. Bueno, muchísimas Gracias. gracias.